Bueno, y para empezar con el tiempo de predicación, quiero pedirles que me acompañen al Salmo 7. Ese es el pasaje que voy a estar exponiendo en esta mañana. Y mientras buscan el pasaje, quiero comentarles que este salmo es un salmo de lamentación, o está dentro de la categoría de salmos de lamentación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que es un salmo que fue compuesto en un momento difícil en donde las cosas probablemente no marchaban del todo bien, y por lo tanto, pues es un escrito que expresa muchas, pero muchas emociones, y también nos muestra un momento de gran tristeza o de gran aflicción. Por eso se considera un salmo de lamentación, y en los salmos encontramos varios salmos de lamentación. Ahora, habiendo dicho esto, yo creo que ustedes ya encontraron el pasaje, así que vamos a hacer lectura del Salmo 7. Dice la palabra de Dios: Sigaión de David, que cantó al Señor acerca de Cus, el benjamita. Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que alguno desgarre mi alma cual león y me despedace sin que haya quien me libre. Oh Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que persiga el enemigo mi alma y la alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. He aquí, con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su violencia descenderá sobre su coronilla. Daré gracias al Señor, conforme a su justicia, y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Padre, después de leer este salmo, solo puedo unirme a la plegaria del autor. Tú eres un juez justo. Y nuestra sociedad, nuestro país, el mundo entero, Señor, necesita conocerte a ti. No solamente como el Dios que ama, sino también como el Dios que juzga. Aquel que hace justicia, porque tú eres nuestro juez justo. Ayúdanos, Señor, a través de este pasaje a conocerte como nuestro juez justo. Dios, y te pido esto con toda sinceridad, no permitas que mis limitaciones sean un obstáculo para que tu palabra llegue a los corazones de tu pueblo, Señor. Que sea hoy, en esta mañana, tu palabra hablando a nosotros, y que al final de este tiempo, sin importar
mis debilidades y sin importar mis falencias, la gente pueda conocerte más y saber que tú eres nuestro juez justo. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Ilumínanos, Espíritu Santo, en este tiempo. Oramos en Cristo. Amén y amén. Yo he titulado este tema Delante del juez justo. En los últimos días hemos sido testigos de una serie de situaciones bastante difíciles que han conmocionado a nuestro país. Como muchos de ustedes ya lo saben, un hombre en aparente estado de ebriedad perdió su vida injustamente a manos de algunos miembros de la Policía Nacional. Y lamentablemente este no ha sido el único caso, porque a partir de ese día otros ciudadanos han perdido su vida injustamente por acciones desmedidas de ciertos representantes de la ley. Y esto es algo muy lamentable. Pero por otro lado, también hemos sido testigos de cómo la sociedad ha hecho un juicio injusto sobre los policías que pertenecen a la institución. Hay miembros del cuerpo policial que no tuvieron nada que ver o que no estuvieron en el lugar de los hechos. Policías que ni siquiera se encontraban en la misma ciudad en donde ocurrieron estos hechos lamentables, y al día de hoy ellos son juzgados de una manera injusta y son señalados como asesinos tan solo por el hecho de portar el uniforme. La sociedad los ha juzgado mal. Incluso parte de la sociedad ha desatado su juicio sobre algunas instituciones que no tienen nada que ver con lo que pasó, como es el caso de los buses de Transmilenio que fueron incendiados y que son ajenos a toda esta situación. Ahora, todo esto que acabo de contarles nos permite ver que la ley o algunos representantes de la ley pueden actuar con injusticia, y por otro lado la sociedad también puede equivocarse y puede juzgar de una manera injusta. Ambos pueden hacer juicios injustos. Y para ser francos, esto pinta un panorama desalentador. Porque si la ley y la sociedad pueden equivocarse en sus juicios, entonces, ¿a quién podemos acudir en busca de justicia? ¿Quién puede hacer realmente justicia? Y más importante aún, ¿a quién podemos ir en busca de justicia cuando a nosotros nos traten o nos acusen injustamente? ¿A dónde podemos acudir? Bueno, este salmo que acabamos de leer nos permite ver que los creyentes tenemos esperanza. A pesar de la injusticia que nos rodea, los creyentes tenemos a un juez justo que hace justicia y nosotros podemos apelar a él. Mis amados, el objetivo de este mensaje es que comprendamos lo siguiente. Por cuanto Dios es un juez justo, debemos tener la certeza de que Él juzgará con justicia. Por cuanto Dios es un juez justo, debemos tener la certeza de que Él juzgará con justicia. Eso está claramente plasmado aquí en el Salmo 7. Así que vamos a ver las 5 estrofas que conforman o que componen este salmo,
Y vamos a ver cómo podemos acudir y cómo podemos apelar a nuestro juez justo. La primera estrofa va del versículo 1 al versículo 2 y dice lo siguiente: Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que alguno desgarre mi alma cual león y me despedace sin que haya quien me libre. Mis amados, lo primero que quiero resaltar aquí es que por cuanto Dios es un juez justo, podemos refugiarnos en Él en medio de la dificultad. Podemos refugiarnos en Él en medio de la dificultad. Por las palabras del salmista, nosotros podemos deducir que él se encontraba en medio de una dificultad. Él estaba siendo perseguido y además se sentía en peligro. Observe bien sus palabras: sálvame de todos los que me persiguen, no sea que alguno desgarre mi alma cual león. El salmista no la está pasando bien. Él siente que sus enemigos quieren desgarrar su alma como un león desgarra la carne. Lo quieren tratar con crueldad y con brutalidad. Esa es la idea que transmite esta imagen del león. Así que el salmista está en medio de dificultades y la pregunta es: ¿a quién acude el autor en medio de la dificultad? ¿En quién está buscando refugio? Bueno, el inicio del versículo 1 nos da la respuesta. Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Mis amados, por cuanto Dios es un juez justo, podemos refugiarnos en Él en medio de la dificultad. Muchos de nosotros, de alguna manera, podríamos sentirnos identificados con el autor de este salmo. Es posible que en este momento o en algún momento de nuestra vida nosotros hayamos experimentado una situación parecida en donde algunas personas quieren desgarrar nuestras almas como cual león. Y tal vez esas personas tratan de hacernos daño por medio de falsas acusaciones, de falsos juicios contra nosotros. De pronto en tu trabajo tienes compañeros, jefes o clientes que te acusan injustamente por cosas que tú no hiciste. O quizás tú eres un policía que no tuvo nada que ver con todos los abusos de autoridad que vimos estos días y tus vecinos te miran como si tú fueses un criminal, solo por el hecho de pertenecer a la institución. O probablemente tú eres una persona que mientras regresaba del trabajo a su casa se encontró en medio de los disturbios y un policía enfurecido te golpeó como si tú fueras un vándalo cuando no tenías nada que ver con estos desmanes. Quizás, al igual que el salmista, te sientes perseguido y sientes que otros quieren desgarrar tu alma como cual león. Y si tú has pasado por esta situación, es posible que tú estés dolido y te estés preguntando: ¿a quién puedo acudir yo? ¿En quién puedo refugiarme? Bueno, como lo hizo David, refúgiate en Dios. Busca tu salvación y tu liberación en Él. Y la razón por la cual tú puedes refugiarte en el Señor no solo es por causa de su justicia, sino también porque Él es un refugio para los creyentes. Porque como lo dice en otros pasajes de los Salmos, Él es la roca de nuestra salvación. Así que en situaciones como estas, acude a Dios en oración. En esta estrofa nosotros estamos viendo una plegaria, estamos viendo la oración del salmista. Él acude a Dios en oración.
Así que, amados, antes de buscar refugio en cualquier otra cosa, vengamos primero ante nuestro juez justo y protector. Podemos refugiarnos en Él en medio de la dificultad. Amén. En segundo lugar, este salmo nos muestra que por cuanto Dios es un juez justo, podemos tener la confianza de alegar nuestra inocencia delante de Él. Por cuanto Dios es un juez justo, podemos tener la confianza de alegar nuestra inocencia delante de Él. La segunda estrofa de este salmo va del versículo 3 al versículo 5 y dice: Oh Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que persiga al enemigo mi alma y la alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Al principio de estos versos, el salmista menciona lo que posiblemente serían algunas acusaciones que se hacían en su contra. Como lo indica el título del salmo, este cántico es acerca de Cus el benjamita. Y por lo que podemos ver en estos pasajes, parece que este hombre era uno de los que levantaba falsas acusaciones en contra de David. Ahora, ¿qué es lo que dice el autor sobre estas acusaciones? ¿Cómo responde él a estas acusaciones? Bueno, él hace una protesta, una solemne protesta de su inocencia. Y hace esta protesta diciéndole a Dios algo así como: si yo soy culpable de lo que se me acusa, yo estoy dispuesto a ser castigado. Si las acusaciones de mi enemigo son ciertas, yo estoy dispuesto a cargar con la culpa. Yo estoy dispuesto a que mi reputación sea dañada públicamente. Si he obrado con injusticia, yo voy a pagar. Él está tan seguro de su inocencia, él tiene su conciencia tan tranquila que no tiene miedo de invocar un castigo sobre él. Pero además de esto, David no tiene miedo de alegar por su inocencia delante de Dios. Él tiene la confianza de venir delante de su protector, de su refugio, y decir: si yo he hecho algo malo, Señor, estoy dispuesto a ser castigado. Si lo que ellos dicen es cierto, yo estoy dispuesto a recibir castigo. Mis amados, al igual que David, ustedes pueden acercarse a Dios a través de Cristo y con toda confianza alegar por su inocencia. Como lo decía hace un instante, hoy puede haber muchas personas que te acusan con falsedades, que están contando chismes acerca de ti. Quizás no es Cus, el benjamita, quien lo hace, pero puede ser un jefe, o puede ser un compañero de trabajo, o un vecino de tu cuadra o de tu conjunto, quien está dando falso testimonio. Y para colmo, todo el mundo les cree y no te dan la oportunidad de alegar inocencia. Pero ¿sabes qué? Tú puedes alegar inocencia. Si tú eres un verdadero creyente, tú puedes venir delante de Dios y con toda confianza alegar inocencia ante las acusaciones falsas. Tú puedes hacer eso si estás en Cristo Jesús. Ahora bien, es muy importante estar seguros de que somos inocentes. David no está diciendo estas palabras de forma irresponsable. Él está seguro de que no había hecho ninguna de las cosas malas por las cuales lo estaban acusando. Por lo tanto, cuando vengamos delante de Dios
alegar nuestra inocencia, debemos estar seguros de que somos inocentes de lo que se nos acusa. Porque sería hipócrita de nuestra parte alegar inocencia delante de Dios cuando sabemos que somos culpables. Así que es muy importante que antes de afirmar nuestra inocencia, oremos y le pidamos a Dios que analice nuestros corazones, que examine nuestro corazón. Y si nosotros hemos pecado y somos culpables de lo que se nos acusa, entonces que sea el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado para que podamos arrepentirnos. Hermanos, creer en el Evangelio nos permite acercarnos a Dios con confianza para proclamar nuestra inocencia si estamos siendo acusados falsamente. Pero al mismo tiempo, el Evangelio también nos convence de pecados. Así que es muy importante orar cuando nos sintamos juzgados falsamente y pedirle a Dios que analice nuestro corazón. Pero en síntesis, iglesia, por cuanto Dios es un juez justo, podemos tener la confianza de alegar inocencia delante de Él. Pasemos ahora a la tercera estrofa, la cual va del versículo 6 al versículo 11, y dice: Levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios, y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo. Pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Iglesia, por cuanto Dios es un juez justo, nosotros podemos apelar a Él para que haga justicia. Por cuanto Dios es un juez justo, nosotros podemos apelar a Él para que haga justicia. Si pudiéramos resumir o sintetizar lo que el salmista dice en estos versículos, podríamos destacar brevemente tres cosas. En el versículo 6, el autor le pide al Señor que se levante en su favor y luche contra sus enemigos. Del versículo 7 al 9, David describe una imagen de Dios levantándose, estando sobre las naciones, ¿verdad? Y allí Dios está comenzando un juicio y David le pide que lo juzgue, pide ser juzgado. Y del versículo 10 al 11 vemos una declaración de confianza donde el salmista está seguro de que va a salir bien librado. Así que esto nos muestra que por cuanto Dios es un juez justo, podemos apelar a Él para que haga justicia. Podemos apelar a Él como nuestro defensor, porque Él le dice: levántate, Señor, en contra de mis enemigos. Podemos apelar a Él como nuestro juez, porque David le dice: júzgame de acuerdo a mi inocencia. Y también podemos acudir a Él como nuestro escudo protector, porque al final el salmista sabe que el Señor lo protegerá, está seguro en Él. Ahora, yo quiero llamar su atención especialmente al pedido de juicio que hace David, porque es una parte central del pasaje. Como lo dicen algunos comentaristas, hay un marco judicial en este salmo. Dios debe juzgar entre el salmista y sus oponentes. En otras palabras, es como si David viniera delante de Dios, como si entrara en una corte judicial para pedirle al Señor que haga juicio entre él y sus adversarios. El autor está pidiendo un juicio y hace esto, pide este juicio,
porque sabe que Dios es un juez justo. Él no es un juez que puede ser engañado, no es un juez que puede ser manipulado, no puede ser sobornado. Él es un Dios justo, el cual juzga a las naciones y se aira día tras día contra el impío. Es un Dios que conoce todas las cosas. David dice que el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Él no necesita cámaras de seguridad y no necesita ver videos para dictar sentencia. Él conoce todas las cosas. Él conoce el corazón del hombre. Y David está tan confiado en la justicia de Dios que acude a él como su protector y como su juez. Entonces, la confianza del salmista no radica esencialmente en que él sea inocente. Es cierto que él está tranquilo porque sabe que las acusaciones de sus enemigos son falsas. Y por eso es que en el versículo 8 él dice: júzgame conforme a mi justicia, a la integridad que hay en mí. Con estas palabras él no está diciendo que él sea perfecto. Él no está diciendo eso. Él está afirmando que es inocente de lo que se le acusa. No obstante, su confianza no radica en su inocencia. Su confianza radica principalmente en la justicia de Dios. En su declaración de confianza en el versículo 11, él dice: Dios es un juez justo. En el versículo 10, él dice: mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Mis amados, en medio de las dificultades, en medio de la crítica, en medio de los chismes y de los rumores en nuestra contra, podemos recurrir a Dios para que nos defienda y haga justicia. En medio de la injusticia podemos venir ante el trono de la gracia y a través de Cristo clamar por defensa y juicio, teniendo la plena seguridad de que Dios va a actuar en esta vida o en el juicio final, pero actuará con justicia. Él es un juez justo. Ahora, la oración del salmista, además de mostrarnos que podemos acudir a Él y pedir un juicio justo, nos deja grandes lecciones. Note que Él no está buscando justicia por su propia cuenta. Él no está buscando venganza. Él busca justicia en Dios. Él encomienda su causa al Señor. Y en contraparte, lo que sucede muchas veces con nosotros es que queremos tomar el rol de jueces. No apelamos a la justicia de Dios, sino que apelamos a nuestro propio criterio. De hecho, volviendo al tema de lo que sucedió en estos últimos días, muchos se han convertido en jueces. Su corte judicial es el Facebook, es el Twitter, es Instagram y todo lo demás. Y desde esas cortes judiciales todos están dictando sentencias. Y aunque no son jueces justos, y aunque no pueden probar el corazón y la mente de las personas, que es algo que solo puede hacer Dios, aunque ellos no pueden hacer esto, ellos están declarando desde sus redes sociales quiénes son culpables y quiénes son inocentes. Mis hermanos, aunque los creyentes podemos hacer juicios que sean justos y que vayan de acuerdo con las Escrituras, debemos tener cuidado. Hay ciertas causas que es preferible presentar y dejar delante del Señor. De hecho, el Evangelio nos lleva a hacer eso. Cristo mismo hizo eso.
De acuerdo con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, Jesús soportó pacientemente la calumnia y el maltrato de los impíos, porque Él encomendaba su causa al juez justo. Eso es lo que hacía Cristo. Note lo que dice el pasaje, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Mis amados, el Evangelio y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, en vez de impulsarnos a tomar justicia por nuestra propia cuenta, o en vez de convertirnos en jueces injustos, el Evangelio y el Espíritu Santo nos llevan a encomendar nuestra causa a aquel que juzga con justicia. Iglesia, pidámosle al Señor que por medio de su Espíritu y de su Evangelio nos ayude a acudir a Él en tiempos difíciles. Y como Cristo lo hacía, encomendemos nuestras causas a nuestro Dios. No acudamos a la venganza y tampoco nos debemos convertir en jueces injustos. La cuarta cosa que quiero resaltar con respecto a este salmo es que por cuanto Dios es un juez justo, los calumniadores deben arrepentirse. Por cuanto Dios es un juez justo, los calumniadores deben arrepentirse. La cuarta estrofa de este salmo va del versículo 12 al versículo 16 y dice: y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. He aquí, con la maldad sufre dolores, y concibe la iniquidad, y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa, y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su violencia descenderá sobre su coronilla. En esta sección, nosotros podemos notar un pequeño cambio. No sé si usted pudo notarlo, pero parece que el salmista ya no está haciendo una plegaria hacia Dios. Recuerde las primeras 3 estrofas, sino que parece que está como meditando. Él está pensando en sus oponentes. Posiblemente está pensando en aquellos que lo acusaban falsamente, de pronto en Cus el benjamita. Y lo que David dice es que si sus oponentes no se arrepienten, Dios está preparado para traer juicio sobre ellos. Si ellos no se arrepienten del mal que le han sembrado a los demás, van a cosechar ese mismo mal. En palabras de un comentarista, el mal lleva consigo las semillas de su propia destrucción. Hermanos, como juez justo, Dios no está dispuesto a dejar pasar el pecado por alto. Así que, dado que Dios es un juez justo, los calumniadores deben arrepentirse. Y yo creo que es necesario que por un momento meditemos en esto, porque nosotros, o para nosotros, es mucho más fácil identificarnos con David que con sus oponentes. Es decir, es más fácil afirmar que nos están acusando injustamente que reconocer que somos nosotros los que hacemos falsas acusaciones. Así que yo los invito a que nos analicemos por un momento. ¿Somos nosotros los que hacemos falsos juicios sobre los demás buscando dañar su reputación? ¿Esparcimos nosotros chismes sobre nuestros compañeros de trabajo, sobre nuestros jefes, sobre nuestros vecinos, sobre las personas de la iglesia?
¿Estamos buscando atentar contra el buen nombre de otros? Hermanos, si estamos haciendo eso, debemos arrepentirnos. Si estamos calumniando a otras personas, debemos volvernos a Dios y confesar nuestro pecado. Y por supuesto, debemos también anhelar que aquellos que nos han calumniado se arrepientan también. Iglesia, nosotros debemos entender que Dios juzga el pecado. Como juez justo, el Señor juzgó el pecado del hombre en el Edén, en el diluvio y en Sodoma y Gomorra. En la conquista de la tierra prometida por medio de Israel, Dios trajo juicio a las naciones paganas. Incluso el exilio fue un juicio justo sobre su propio pueblo por haber quebrantado el pacto. Y por supuesto, Dios juzgó nuestro pecado en Jesucristo. En la cruz del Calvario, el Hijo de Dios tomó nuestro lugar y la justicia divina fue derramada sobre Él. Él recibió el juicio que nosotros merecíamos. Y gracias al Señor, ahora en estos días, Cristo es nuestro juez. Cristo es nuestro juez. Hechos 10:42 nos dice que Jesucristo ha sido designado como juez de los vivos y los muertos. Juan capítulo 5 versículo 22 nos dice que todo juicio se le ha confiado al Hijo. Y segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 afirma que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Así que, hermanos, debemos volvernos a Cristo en arrepentimiento de manera que hallemos misericordia. Note lo que dice Hechos capítulo 17, del versículo 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Mis amados, la Biblia es clara. Dios está preparado para castigar el pecado. Si somos creyentes, Él va a disciplinarnos. Y si hay inconversos, Él está preparado para traer juicio. De hecho, Él ha designado un día para ese juicio. Así que yo hago un llamado a que nos arrepintamos y nos refugiemos en Cristo. Debemos arrepentirnos y refugiarnos en Jesús de manera que nuestros pecados sean juzgados en Él. Solamente Cristo pudo aplacar la ira del Padre. Así que solamente en Él podemos encontrar refugio. Dios puede ser nuestro escudo protector en Cristo o puede ser nuestro juez y nuestro castigador. Por tal razón, los calumniadores deben arrepentirse. Por último, leamos el versículo 17. Dice: daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Iglesia Bíblica Casa del Evangelio. Por cuanto Dios es un juez justo, podemos venir en acción de gracias y adorar. Por cuanto Dios es un juez justo, podemos venir en acción de gracias y adorar. La última estrofa es la más corta de todo el Salmo. Y para este punto, el autor tiene mucha más esperanza.
En las primeras 3 estrofas, ¿qué podemos ver? Podemos ver angustia, podemos ver súplica, necesidad de justicia, pero para este momento algo cambió. Él ha encontrado en la justicia de Dios un motivo para dar gracias y para adorar. En otras palabras, la justicia de Dios lo impulsa a la adoración. Note sus palabras. Daré gracias al Señor conforme a su justicia. Cantaré alabanza al nombre del Señor. Iglesia, por cuanto Dios es un juez justo, podemos venir delante de Él en acción de gracias y adorar. El justo juicio de Dios debe animarnos y debe hacer que nosotros levantemos el corazón a Dios en gratitud y en alabanza. Para nadie es un secreto que la injusticia nos produce sufrimiento. Nosotros lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Cuando son injustos con nosotros o cuando vemos injusticia, ¿qué sucede? Sufrimos. En lo personal, para mí fue muy triste el caso de esta mujer de 40 años que murió atropellada por unas personas que intentaban robarse un bus del CIP. Ella no tenía nada que ver con las protestas, no era policía ni nada, solamente iba caminando por ahí y estos delincuentes la atropellaron y la dejaron ahí tirada. Y después huyeron. Y esto sucedió a 4 casas de donde viven unos familiares míos, así que me sorprendió mucho más. Pudo haber sido uno de mis familiares. La injusticia trae tristeza. Sin embargo, los creyentes tenemos esperanza, porque la justicia de Dios trae gozo a nuestras vidas. Si la injusticia de este mundo nos produce lágrimas, la justicia de Dios seca nuestras mejillas y llena nuestros corazones de gozo. En esta vida o en la venidera, Dios hará justicia. Y el dolor de la injusticia será quitado para siempre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Por lo tanto, mis amados, la justicia de Dios es un motivo de gozo. Podemos dar gracias, podemos cantar. Nuestro Dios es un juez justo. Aunque nuestro sistema esté corrupto, aunque muchas personas en instituciones judiciales estén corruptas, los creyentes tenemos un refugio seguro. Aunque la sociedad sea injusta, los creyentes tenemos a un juez justo, y ese juez es Dios y es nuestro Salvador. Así que cuando venga la tristeza a causa de la injusticia, cuando veamos corrupción y nuestro corazón se duela, miremos hacia arriba y recordemos que Cristo está sentado allí en su trono, gobernando todas las naciones, y Él está con nosotros, y Él es un Dios justo. Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio. Por cuanto Dios es un juez justo, debemos tener la certeza de que Él juzgará con justicia. Y por lo tanto, podemos refugiarnos en Él, podemos alegar inocencia en su presencia, podemos
pedir defensa y pedir juicio. Podemos arrepentirnos de nuestro pecado y sobre todo podemos dar gracias y podemos alabar. Tenemos a un Dios justo y nadie podrá cambiar esa verdad. Oremos. Oh Señor, hoy venimos delante de ti completamente convencidos de que tú eres un Dios justo. Y nuestra sociedad está tan sedienta de justicia. Y al mismo tiempo somos una sociedad tan injusta que te necesitamos, Dios. Hoy muchos pueden estar siendo acusados falsamente, Dios. Que esta palabra pueda ser de consuelo para ellos. Esa es nuestra oración. Al mismo tiempo, muchos pueden ser los que victimizan a otros y pueden ser injustos contra los demás. Bueno, Dios, que tu justicia los quebrante y ellos se vuelvan y se arrepientan. Y sobre todo, Señor, que tu justicia nos llene de gozo. En este mundo caído tenemos razones suficientes para alegrarnos y gozarnos, porque nuestro Dios es un juez justo. Tú eres nuestro juez justo y harás justicia en esta vida o en la venidera, pero harás justicia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ten misericordia de nosotros si desatamos juicios injustos. Danos humildad y perdónanos nuestras ofensas, Dios. Perdónanos si te hemos fallado. Ayúdanos a confiar más en ti y perdónanos porque muchas veces ni siquiera podemos alegar inocencia en tu presencia. Ayúdanos a vivir para tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.